Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mm, Voy a dejar de compartir, que no me está dejando ver. Listo. Muy bien. Bueno, si gustan ya empezamos. Antes de iniciar la sesión, te les vuelvo a compartir la presentación porque no veía la pantalla. Antes de iniciar, pues me gustaría saber si tienen alguna duda con respecto a las actividades, cómo van con las correcciones a su documento. La última actividad este fin de semana queda revisada toda. La verdad es que tengo una semana muy, muy intensa que no me puedo comprometer que quede mañana, pero sí entre sábado y domingo ya queda toda revisada y con retroalimentación. Prácticamente estamos terminando la estructura completa del documento, que es el proyecto final o que corresponde al proyecto final que ustedes van a entregar. Sin embargo, bueno, pues me gustaría saber si van bien con lo de las correcciones, si tienen alguna duda, algo en lo que estén trabajando y que les pueda apoyar antes de empezar la clase. Pues yo apenas voy a revisar, todavía no tengo así una duda en específico porque ando muy retrasada, pero si hubiera algo, pues luego le escribo, maestra. Muy bien, perfecto, excelente. Gracias. Al contrario, gracias a ti. Bien, sí es muy importante que todavía ustedes están realizando actividades, pues las actividades se tienen que cumplir, pero le dediquen un espacio, a lo mejor el fin de semana que pudieran tener más tiempo para ir viendo al menos hacer el listado de qué correcciones tienen que realizar para que cuando disminuya un poquito lo de las actividades, pues ustedes puedan ir avanzando en esas correcciones y aprovechar las sesiones síncronas, pero más que nada para poder terminarlo a tiempo. Digo, en realidad va muy bien. La mayoría que entregó el examen parcial va muy bien. Lo que tienen que hacer de correcciones no es que hagas toda una sección, sino es nada más o complementar o cumplir con la estructura tal cual. Entonces creo que sí tenemos todavía un buen tiempo para poderlo hacer, pero sí les recomiendo eso, que si tienen tiempo, por ejemplo, en este fin de semana, al menos hagan el listado de las correcciones que tienen que hacer en lo que llevamos de su tesina para que ustedes puedan irse organizando. ¿Va? Sí, maestra. Maestra, yo sí tengo ahí unas dudillas en lo de mi tema de investigación, del foro 5 ahí que ya me dio una retro, pero como quiera quedó así como que confusa. A ver, dime. Ay, Miren, Norma, ayer te contesté, ¿verdad? sí, Es sí, que pierdo la noción del es tiempo, que luego pienso somos que hace mucho. muchos además, ¿verdad? Somos muchísimos, entonces, este, ahí tenía yo el tema, maestra, del uso y consumo de las redes sociales universitarias para mejorar las estrategias de comunicación institucional, ¿verdad? Ujú. Y luego la descripción del problema, bueno, perdón, la pregunta de investigación, yo ponía que, o sea, repetía el título y decía cuál es el uso y el consumo. Y usted me dice por acá que la pregunta debería ser ¿por qué? ¿Por qué el uso y consumo? ¿Sí? Ah, bueno, es que en tu título tú manejas mejorar la comunicación institucional, ¿cierto? Sí. Y Ujú. cuando tú me mandaste en el mismo mensaje la pregunta de investigación en ningún momento manejaba la mejora de la comunicación institucional. Ah, ya, Sí, tú ya. le ponías cuál es el Uso y uso consumo, y ajá. consumo eh, este, Que realizan los estudiantes ajá, universitarios. pero nada más estaba como que enfocado a Ya. que tú supieras los efectos o las causas Las de causas, por qué ¿verdad? lo usan, ajá, pero no El específicamente efecto. que tú lo que quieres es saber el impacto
de si, más bien, tú quieres saber si los alumnos al usar las redes sociales, creo que sí va enfocado a las redes sociales, Sí, consumir su contenido. ajá, Ajá. todo lo del uso de Internet y las redes sociales mejora la comunicación institucional, o sea, con todo el organismo, o sea, los alumnos, los docentes, administrativos, o sea, por eso sí te puse ahí en el mensaje que faltaba esa parte. Y lo Ok, mismo ocurrió con el objetivo general. En el objetivo general también habías ya. empezado, pero enfocado nada más en los alumnos o sí, o en los estudiantes, no Ujú. tanto en la mejora de la organización institucional, bueno, en la mejora de la comunicación De la institucional. comunicación. Entonces falta esa parte, ¿verdad? Ok. Ajá. Digo, dentro del mismo mensaje te puse como un ejemplo de cómo Ajá. quedaría la pregunta y cómo, no que así quede, pues siempre le digo, Ujú. yo propongo, o sea, que más o menos darles una idea, porque pues te estoy contestando el mensaje, no estoy leyendo toda tu tesina, Ya, pero ya, ya, ya. sí al menos guiarlos con la estructura para que ustedes digan, ah, con este ejemplo me baso, pero como ustedes son los expertos, pues lo acomodo así tal cual. Está bien, ya me quedó claro, maestra. Muchas Sí, gracias. de nada. Muchas gracias. Pues qué bueno que te pudiste conectar, porque si a veces el mensaje escrito no llega con la Sí, misma sí, claridad que cuando lo hablamos. sí, la semana pasada tampoco me pude conectar y vi a posteriori el video y dije, hoy sí me conecto porque si no, ya. Muchas gracias, maestra. Ay, qué bueno que te conectaste y pues ya quedó ahí la duda. Si aún así cuando lo estés haciendo te sale duda, pues con mucho gusto me mandas mensaje y ahí te voy apoyando. Órale. Gracias, maestra. Sí. Muy bien. Bueno, no sé si tengan alguna otra duda. Voy a tratar de proyectar sin que me quite la pantalla. No lo sé. Buenas noches, maestra. Perdón Hola, porque buenas me voy noches. interesando. Nada más tenía yo la duda, aún está pendiente la revisión de la última actividad, ¿verdad? Sí, así es. Ok, muchísimas gracias. No, yo nada más aquí al pendiente de sus observaciones. Sí. Ya me comprometí que el fin de semana sí o sí sale, porque la verdad he tenido una semana súper intensa. Entonces, por más que quiero dedicarle tiempo para irle avanzando y que usted estudie la retro, pues durante la semana no me ha sido posible, pero el fin de semana queda. Sí, no, sin problema, maestra, pero como era la entrega, creo que en el foro, ahí como que de repente se desfasan, pero no, sin problema. Nada más quería yo verificarlo. Gracias. Y bueno, pues sí, la verdad les agradezco mucho la comprensión y el apoyo, que por eso lo enfaticé cuando me presenté en la primera sesión síncrona, porque cada semestre me pasa lo mismo de que prefiero estarles apoyando, contestar sus mensajes, estar al pendiente de apoyarles y la revisión, pues si puedo entre semana lo hago, si no, pues normalmente lo hago el fin de semana, que tengo un poco más de tiempo para hacerlo. También porque, bueno, ya estas últimas actividades no requieren tanta retroalimentación, pero por ejemplo, en los antecedentes sí le tengo que dedicar un buen de tiempo porque tengo que leer los antecedentes, cómo lo redactaron, si vienen los indicadores, si están cumpliendo con los requisitos que dice marca con respecto a la antigüedad y todo eso. Entonces sí le tengo que dedicar mucho más tiempo para darles una retroalimentación mucho más enfocada a su tesis. Muy bien. Bueno, pues esperemos que ya para la próxima sesión estemos hablando de cómo nos vamos a organizar aprovechando las sesiones síncronas para apoyarles con las correcciones de su tesis. ¿Okay? Me había comprometido en que ya acercándose la fecha les iba a compartir o les iba a proyectar el documento más o menos cómo debería de quedar, con su estructura, con la portada y así, para que ustedes lo vayan conformando en su archivo específico para su tesina y pues que ya vaya con los lineamientos que hasta el momento tiene la Universidad Ciudadana. Probablemente vengan cambios. Ayer estuve conectada a un link donde nos invitaron para la nueva Universidad Ciudadana, entonces pudiera haber cambios en los lineamientos, pero por lo pronto pues nosotros nos
apoyamos en los que están. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues vamos a iniciar. Nada más me confirman si pueden ver bien la presentación, por favor. Sí se ve, maestra. Sí, perfecto. Muy bien. Pues vamos a la segunda clasificación o la otra rama de la estadística, que es la estadística inferencial. Este ya va más enfocado a los estudios cuantitativos. Sin embargo, pues el verlo, al menos con bases teóricas, nos abre el panorama de qué es lo que tenemos nosotros que utilizar. Claro que los programas ya son muy sofisticados, estas son las bases de lo que utilizan los programas, pero considerando que a lo mejor nos gana el tiempo y nosotros no adquirimos propiamente un programa que nos ayude a hacer todo esto, pues entonces al menos tener la idea de cómo lo podríamos hacer nosotros aprovechando Excel, que en la mayoría cuenta con Excel, ¿no? ¿Qué es la estadística inferencial? Bueno, la estadística inferencial es propia de la naturaleza humana, intentar predecir el futuro y el grado de seguridad que tenemos sobre las predicciones varía enormemente. Si nosotros ponemos una analogía, la tecnología ha apoyado mucho para todos los desastres eh, naturales, principalmente pues cuando hay algún temblor, cuando hay algún huracán, están preparados, sin embargo, no se ha logrado realmente predecir cómo va a ser, qué daño va a causar y cómo podemos protegernos al 100%. Digo, acabamos de ver eventos en los cuales, pues, tanto estos fenómenos naturales que acabo de mencionar se presentaron en nuestro país y bueno, pues hay que apoyar a ciertos estados para que se puedan recuperar. Y lamentablemente pues se sigue habiendo pérdidas humanas, no en su momento, no en magnitud como hace a lo mejor 20 años, pero sí. Entonces, eso nos da un previo. Nosotros podemos tener un más menos, es de gran utilidad porque sí es para prevenir, o sea, sí es de prevención, o porque podemos nosotros predecir lo que puede ocurrir. Sin embargo, pues el margen de error es donde ahí nos falta afinar en situaciones como las que acabo de poner en el ejemplo. Sin embargo, bueno, pues ya en estadística, como nosotros en la investigación, pues ese más o menos en realidad no nos afecta, no nos perjudica y podemos tenerlo. Existen muy pocas cosas en el mundo de las que podemos estar absolutamente seguros. Cuando yo escucho a alguien de que, no, es que yo nunca me equivoco, es que yo estoy seguro de que va a pasar esto, es que ya te conozco y sé que vas a actuar de esta manera, realmente no tiene el conocimiento real, porque cuando tienes el conocimiento real, sabes que hay un porcentaje alto de que ocurra lo que me estás mencionando, pero en realidad hay cierto margen de incertidumbre y por eso es que no podemos estar absolutamente seguros. Solamente podemos dar un porcentaje muy alto de seguridad, ¿no? Y en ciencias sociales y en la educación normalmente existe una cantidad considerable de incertidumbre. Creo que parte de lo que se vivió en la pandemia nos dejó muy claro de lo vulnerables que podemos estar. Porque aunque nosotros escuchamos desde diciembre que había un virus, pues estoy segura de que muchísimas de nuestras autoridades dijeron, en México no va a llegar. A México no le va a afectar. ¿Por qué? Porque sus predicciones estaban basadas en cierta experiencia y en realidad no vio ese grado de incertidumbre y ahí es donde el exceso de confianza pues se generó lo que ya vivimos, ¿no? Entonces es un ejemplo en el que nosotros siempre podemos ver. En uno de mis grupos en la semana vimos un tema en el cual estábamos hablando justamente de educación y les puse cómo resolver un problema. Y bueno, trataba de un lobo, de una cabra y una cueva. Entonces, consistía en que lo tenías que pasar al otro lado del río, pero bueno, no se lo voy a hacer largo, solamente decir que
ellos resolvieron el problema, pero luego cuando terminaron les dije, ¿y si el lobo es vegetariano? ¿O si el lobo es carnívoro, es vegetariano? Claro que a lo mejor en nuestra mente no podía entrar esa posibilidad, pero si nos vamos a una película de cazatiburones o algo así, el tiburón era vegetariano. Entonces, a lo mejor lo que no es tan posible o lo que no nos podemos imaginar que ocurra, ocurre. Entonces, ese es el grado de incertidumbre y que también se tiene que considerar. Por lo tanto, ya que nosotros hacemos consideraciones sobre fenómenos investigados, pues debemos emplear un lenguaje que refleje la naturaleza probabilística del caso. O sea, ¿qué tan probable es que ocurra esto? Por muy mínima que sea la probabilidad, como la que acabo de mencionar, que el lobo sea vegetariano, si nosotros nos remontamos a la educación de hace 30 años, difícilmente los docentes de esa época te dirían que podrías tener alumnos que tuvieran un género diferente al que se conocía hace 30 años, donde nada más era femenino y masculino. Y en la actualidad es muy común. Y lo de la inclusión, pues con más razón lo tomas, o sea, lo tienes. Y nos habla de la reflexión. Si tú le preguntas a docentes jubilados, a docentes pensionados que tienen una trayectoria, te va a decir, no, es que ya está muy mala escuela, y, o sea, te va a dar su perspectiva. Pero es porque ellos en su momento no vieron ese grado de incertidumbre de que lo que no podía pasar o lo que no iba a pasar, pasa. Entonces, es lo que tenemos nosotros que estar alertas. Los números, conceptos y términos empleados por la estadística diferencial pues reflejan este lenguaje. Entonces, aunque son números, son porcentajes, son probabilidades, siempre el que ustedes les digan, ah, bueno, pues es blanco y negro, ¿y dónde dejas el gris? ¿Sí? O sea, siempre traten de ver cómo podría ser la resolución de ese problema si te topas con esto, que tiene un porcentaje muy bajo de probabilidad de que suceda, pero con ese mínimo porcentaje puede ocurrir. ¿Cómo lo resolverías si ocurre? ¿Sí? Y bueno, pues el objetivo de la estadística inferencial es justamente determinar con precisión la probabilidad de algo. ¿A qué nos referimos con probabilidad? Bueno, la probabilidad es una manera científica de establecer el grado de confianza que tenemos para predecir algo. Esto lo dice Kerlinger en 1979, donde define la probabilidad de manera teórica como el número de casos favorables de un acontecimiento dividido entre el número total de igualmente posibles casos. Esto va, ahorita voy a los juegos de datos. Esto va, que si nosotros tenemos en nuestra investigación que nuestra experiencia nos dice que aunque yo voy a investigar por qué está ocurriendo el fenómeno de la deserción académica, y por experiencia sabemos que a lo mejor que uno de los principales factores es la economía. O sea, tú puedes predecir. ¿Por qué llegaste a eso, a esa conclusión? Porque abordaste o al momento de darse de baja a los alumnos, te dijeron, no, es que mis papás ya no tienen para pagar. O no, es que pasó esto y ya no podemos pagar. Inclusive en instituciones gratuitas, por lo que tienen que, es que ya no tengo el tiempo porque me tuve que poner a trabajar. ¿Sí? Entonces, aunque nosotros tuviéramos esa experiencia y tuviéramos ese porcentaje alto, siempre tenemos que ver o lo que sería lo menos posible. Es decir, a lo mejor el 90% va al momento que tú tengas todo el análisis de resultados, el 90% puede que resulte que sí sea ese el primer factor o el principal factor de la deserción. Pero ¿y qué tal si es nada más porque el alumno no quiere? Tú le dices, no te va a costar, vas a estar en tu casa porque es en línea,
En realidad no tienes que gastar en útiles escolares, no tienes que gastar en uniformes, no tienes que gastar en transporte. Si tienes que trabajar, es en el tiempo que tú quieras, donde tú tengas el tiempo disponible. Es decir, le das todo lo que te puso como pretexto, pero aún así dice, no deseo seguir continuando con mis estudios. Y puede pasar, puede pasar. Y creo que ya no lo estamos topando hasta con un porcentaje mayor del que considerábamos cuando considerábamos ese factor. Pues a lo mejor no es el factor principal, pero sí es un factor. Entonces, es lo que nos indica lo de la probabilidad. Lo dice, bueno, los juegos de dados, pues son un ejemplo más concreto. Es decir, si nosotros tenemos un dado, o sea, un total de 6 posibles casos, es decir, nada más viene del 1 al 6, y si el caso es favorable, obtienes un 4. ¿Cuál es la probabilidad de obtener realmente un 4? Pues sería 1 entre 6, porque solamente tengo un 4 y las posibilidades son de los otros números, de que caiga, pues es la misma para los demás números. Y bueno, eso ya, Rocío, pues nos da el 17% de probabilidad de que caiga el 4. Es decir, si se lanza un dado 100 veces, se obtendrá aproximadamente 17 4. Digo, tendríamos que hacerlo experimentalmente para ver si es cierto. Porque si hay números que al momento en el que tú lanzas un dado, caen con mayor frecuencia. Y eso lo han analizado, por ejemplo, los casinos, Las Vegas, que son de juegos de azar, y sean los de los dados, han estado realizando cuáles son los números que más caen para que puedan ellos manipular. O sea, no es solamente de que te doy el premio o cuestión de suerte, sino tiene todo un sustento estadístico de las probabilidades y que por eso ellos ponen esos retos que son los menos probables que caigan. Entonces, cuando caen, por eso hay el ganar, ¿no? Y es lo que les viene bien a los que ganaron. Entonces, ahí estamos nada más con un solo dado, pero ¿qué pasa si lanzamos dos dados? Es decir, que ahora nosotros ya no tenemos un solo dado donde podemos establecer un porcentaje de probabilidad, sino que nosotros tenemos dos dados en los cuales ya tenemos combinaciones que están involucradas. Es decir, que nosotros podemos tener al lanzar dos dados que nos caigan dos unos, que nos caiga el 1 con el 2, que nos caiga el 1 con el 3, que nos caiga el 1 con el 4, que nos caiga el 1 con el 5 y que nos caiga el 1 con el 6. Y así nos vamos con el 2, con el 3, con el 4 y con el 5 y con el 6 del otro lado. Entonces, por eso hay 36 posibles combinaciones y al momento en que nosotros lo lanzamos, si nosotros queremos obtener un 6, pues tendríamos que hacer la suma que nos dé 6. ¿Cuáles probabilidades tenemos que nos dé 6? Bueno, pues el 5 y el 1, el 4 y el 2, que nos da 6, el 3 y el 3, que también nos da 6. Entonces, ahí vas estableciendo cuántos posibles eventos tenemos para cumplir que nos dé el 6 y de ahí poder nosotros determinar la probabilidad. Entonces, es muy importante que entendamos el concepto de la probabilidad. Y bueno, la probabilidad de obtener un 7 es de 6 entre 36. ¿Y qué hay con respecto al lanzamiento de dos 6? Bueno, solo hay una combinación de números, de modo que la probabilidad es 1 entre 36. O sea que realmente te dé los dos 6, es muy poca la probabilidad. Entonces, si tú fueras el dueño del casino, pues pondrías justamente esa combinación, que gane el que obtenga los dos seises. ¿Por qué? Porque la probabilidad es mínima. Eso sí sería como que un poco de suerte y también porque todo es un ciclo.
sea, de una otra forma, a tantos intentos va a caer. Entonces, cuando caiga, es al afortunado que le va a tocar el premio mayor, ¿verdad? Eso es lo que hacen en los casinos, en todos en todas las casas de juego, para que puedan estar ahí ellos generando sus ganancias de todos los que participan y que van ganando premios pequeños para poder estar ahí, pero pues en las que son mínimas de probabilidad en todos sus juegos de azar, pues ahí es donde ellos ponen la mayor parte del premio y pues sí incluyen otros factores para que se lo lleven. Muy bien. Bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, alguna duda. ¿O vamos bien? Todo bien, maestra. Todo bien, perfecto. Bueno, dentro de estadística y inferencia tenemos dos tipos de pruebas paramétricas y pruebas no paramétricas. En el caso de las pruebas paramétricas, son aquellas que se basan en las leyes de distribución normal para analizar los elementos de una muestra. Generalmente solo se aplican a variables numéricas y para su análisis debe mantener una población grande, ya que permite que el cálculo sea mucho más exacto. En el caso de las pruebas no paramétricas, son aquellas que se encargan de analizar datos que no tienen una distribución particular y que se basan en una hipótesis, pero los datos no están organizados de forma normal. Aunque tienen algunas limitaciones, cuentan con resultados estadísticos ordenados que facilita su comprensión. Entonces, es de acuerdo a nuestra investigación, conocer esta definición y obviamente estas diferencias entre las pruebas paramétricas y las no paramétricas nos permite a nosotros ir enfocando cuáles son las que nos podría ser de utilidad cuando tengamos una investigación cuantitativa. Otro punto importante de las pruebas no paramétricas es que también se le conoce como pruebas de distribución libre y son las que se basan en determinadas hipótesis, pero los datos observados no tienen una organización normal. Generalmente las pruebas no paramétricas contienen resultados estadísticos que provienen de su ordenación, lo que las vuelve más fáciles de comprender. Otro de los puntos importantes de las pruebas no paramétricas es con respecto a las limitaciones. Entre ellas se encuentra que no son lo suficientemente fuertes cuando se cumple una hipótesis normal. Esto puede provocar que no sea rechazada, aunque sea falsa. Entonces, su grado de culpabilidad no es no quiero repetir la palabra, no es tan exacto y entonces tenemos que tener mucho cuidado. Otra de sus limitaciones es que necesitan que la hipótesis se cambie cuando la prueba no corresponde a la pregunta del procedimiento de la muestra y que no es proporcional. El que la hipótesis sea verdadera o falsa o que se rechace la hipótesis no es algo que hayamos hecho mal en nuestra investigación. Tiende el investigador como que, ay, rechazaron mi hipótesis. No, realmente hay autores que han mencionado que una hipótesis rechazada es de gran utilidad para la investigación porque permite abrir otras investigaciones, es decir, que esos aspectos, tu hipótesis fue rechazada porque esos aspectos no fueron considerados, entonces necesitas aprender de esos aspectos, necesitas abordar y realmente considerarlos en tu investigación para que sea algo viable, que sí sea algo enfocado a la investigación que estás realizando. Entonces, muchos lo ven como que mucho más enriquecedor el tener una hipótesis rechazada. Dice, bueno, y este tipo de estadísticas pues se pueden utilizar sin el tamaño de la muestra o la estimación de cualquier parámetro relacionado del que no se tenga información, dado que las suposiciones son menores, pueden aplicarse de múltiples formas. También pues nos permite datos en escala nominal u ordinal y también se pueden, aunque
se desconozcan, se pueden utilizar los parámetros de la población de estudio. Se usan para contrarrestar la hipótesis y se aplican en datos independientes. Esas son las características de las pruebas no paramétricas. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, las ventajas de este tipo de pruebas pueden utilizarse en diferentes situaciones, ya que no deben de cumplir con parámetros estrictos. También sus métodos son mucho más sencillos, lo que hace más fácil de entender. Podemos aplicar datos no numéricos muy parecidos al ejemplo que hicimos donde utilizamos categorías. Y también facilita la obtención de la información particular más importante y la cual pues está adecuada para el proceso de investigación. Las desventajas pues no son sistemáticas. La distribución varía, lo que complica es seleccionar realmente la elección correcta. Los formatos de aplicación son diferentes y provoca confusión. Es posible que se pierda información porque los datos recolectados se convierten en información cualitativa y también es posible que se necesite tener fuentes y un respaldo con más peso, es decir, que nos podamos sustentar, que podamos tener argumentos sólidos dentro de estas pruebas por todas las desventajas que se muestran anteriormente. Entonces, tenemos que tener mucho más cuidado al momento de sustentar. Bueno, tenemos tipos de pruebas no paramétricas. Tenemos la primera muestra que puede ser cuantitativa y cualitativa. Ahí, en estos dos tipos de estudios, podemos utilizar la chi cuadrado o la binomial, que es de los más utilizables. En el caso de que tengamos dos muestras, se divide en independientes y relacionadas. Bueno, todavía me queda tiempo, espero que no me saque. El cual, pues ahí nosotros podemos abordar, en el caso de las independientes, solamente cuantitativa, y en el caso de las relacionadas, pues cuantitativa y cualitativa. Y bueno, pues ahí tenemos la estrategia que puede hacer Udeman, de Whitney, o bien Wilkinson o McNemar. Y más de dos muestras, también tenemos las independientes y las relacionadas. Recuerden, pues independiente solamente va con cuantitativa y las relacionadas sí está involucrada cuantitativa y cualitativa. En el caso de la cuantitativa independiente, pues podemos utilizar la de Kruskal-Waltz. Y en el caso de las relacionadas cuantitativas, a Friedman. Y en el caso de las relacionadas cualitativas, a Krudekop, de Korschak. Bueno, no sé cómo se pronuncia, pero los tipos de pruebas que podemos nosotros utilizar no paramétricas, considerando el tamaño de nuestra muestra. Si es una muestra, pues es la que normalmente tenemos en nuestras investigaciones. Sin embargo, pues podemos ir ampliando investigaciones y eso nos provocaría que nosotros cambiáramos el diseño y utilizáramos otro tipo de pruebas. ¿Okay? Bueno, también está el tiempo. En el caso de las pruebas paramétricas, pues son una herramienta estadística que se utiliza para el análisis de los factores de población. Esta muestra debe cumplir ciertos requisitos como el tamaño, ya que mientras más grande sea, más exacto será el cálculo. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. En este método de las pruebas paramétricas